¿Sí, doctor? Bueno, buenos días. Soy Gerardo Llamas Linares y vamos a ver hoy la clase de hipofaringe y laringe, la patología específicamente no neoplásica. Habrá una clase para la patología neoplásica más adelante. Entonces vamos a enfocarnos en la patología benigna. Para esta clase mi maestro es el doctor Mario Campos Coy. Como contenido vamos a dar un recordatorio anatómico, también anatómico radiológico y ya para pasar a las patologías benignas, y si nos queda tiempo al final también podemos empezar a hablar un poco sobre la evaluación dinámica de la hipofaringe y laringe, que tiene que ver con las maniobras que se realizan para las tomografías de cuello, que nos permiten distender ciertos espacios o hacer ciertas cosas para que las estructuras se evalúen de mejor manera. ¿Sí? Bueno, comenzando con la anatomía de la hipofaringe. Bueno, en general la faringe es un hemicilindro musculofacial que va desde la base del cráneo, ¿okay?, hasta más o menos C6, justamente inferior al esfínter cricofaringio o inferior al borde inferior del cartílago cricoides. Está compuesto por musculatura, tanto transversal como longitudinal, recubierta de mucosa, que a su vez subsegmentamos en tres regiones: la nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe, o también conocida como hipofaringe. ¿Okay? Cada una de estas regiones tiene sus límites. El límite entre la nasofaringe es desde la base del cráneo hasta el paladar blando. La orofaringe desde el paladar blando hasta el borde libre superior del cartílago epiglótico. Y del cartílago epiglótico hasta el esfínter cricofaringio o el borde inferior del cartílago cricoides es la hipofaringe. ¿Okay? Y bueno, esta obviamente se comunica hacia el esófago a partir de C6 y hacia anterior se comunica con la laringe. Cada uno de estos pliegues, gracias a que está conformado por varios pliegues de mucosa y los varios musculatura, puede llegar a formar pliegues y recesos y cosas que vamos a ver mucho más a continuación. ¿Okay? Entonces, por tomografía, como lo podemos observar en el corte sagital o reconstrucciones sagitales, la hipofaringe entonces es el espacio que está desde el borde libre superior del cartílago epiglótico hacia la región inferior hasta llegar hasta el borde libre, bueno, el borde inferior del cartílago cricoides. Y tendrá sus componentes más específicos que iremos viendo más a detalle. Y visto también en una reconstrucción coronal, justamente desde el borde libre superior del cartílago epiglótico hasta el borde inferior del cartílago cricoides. ¿Sí? Si lo vamos viendo en cortes transversales, que es como que mucho de lo que hay que hacer énfasis porque es como analizamos de manera inicial las tomografías computarizadas, nos podemos ir de superior a inferior delimitando varias estructuras anatómicas que alcanzamos a ver. Normalmente, si bien les estaba mencionando que el límite superior es el borde libre superior del cartílago epiglótico, como referencia anatómica también se puede agarrar el yoides, ya que, bueno, pues es una estructura ósea y que está más o menos a la misma altura, ¿no? Entonces, si lo vamos de superior a inferior, entonces podemos observar el hueso yoides como el límite superior de la hipofaringe, e inmediatamente posterior hay un espacio de grasa, que es la grasa preepiglótica, y bueno, inmediatamente posterior a ellos, pues estamos observando, si bien parecen como dos espacios de cavidad aérea, no son dos, es uno solo, es justamente donde termina la base de la lengua y está el cartílago epiglótico, se forman las bayéculas, ¿no? Nada más que en este punto ya están intersectadas por el pliegue glosoepiglótico. El pliegue glosoepiglótico justamente entre la lengua o la base de la lengua y la epiglotis. Y bueno, todo esto es como quiera, cavidad oral de base de la lengua. Ya ahora sí, posterior a eso, tenemos la hipofaringe, en donde de la hipofaringe cabe resaltar que tenemos una pared anterior y una pared posterior, todo recubierto de mucosa. Vamos a hablar más adelante al respecto, pero siempre es muy importante como distinguir que existe una pared posterior de la faringe, o la pared posterior de la faringe siempre se trata como una estructura, entre comillas, separada, ¿no? Y en la tomografía es lo que podemos observar: el hueso yoides, la grasa paraepiglótica, las bayéculas, el pliegue glosoepiglótico, el borde libre superior de la epiglotis, y ahora sí, posterior a esto, la hipofaringe, el espacio, la cavidad de la hipofaringe, toda llena de aire como debería estar normalmente. Si nos vamos un poquito inferior, ya podemos empezar a delimitar el cartílago tiroideo, que ahorita vamos a hablar de él en la laringe, el espacio que sigue siendo preepiglótico, el borde libre superior de la epiglotis, el ligamento, en este caso gioepiglótico. Y aquí lo que cabe resaltar es que comenzamos a observar en los cortes transversales este pliegue lateral, que es el pliegue ariteno-epiglótico. El pliegue ariteno-epiglótico está entre el cartílago aritenoides y la epiglotis, y
sirve como referencia anatómica para muchas estructuras y además de que se ve afectada en distintas patologías, y alcanzarlo a limitar bien y reconocerlo como una estructura anatómica normal en los estudios de imagen, cómo se ve, es muy importante. Ahora sí, posterior a esto, encontramos la cavidad de la hipofaringe, en donde, una vez más, delimitamos la pared posterior de la faringe como estructura, entre comillas, separada, y hacia el lateral alcanzamos a observar los recesos piriformes, ¿ok? Los recesos piriformes son unos pliegues de mucosa que se prolongan hacia lateral y hacia ambos lados de la laringe, que también se tratan, vamos a decir entre comillas, como una estructura separada. Ahorita vamos a ver por qué. Con que sepan por lo pronto que son los senos piriformes. Nos vamos un poco más inferior. Tenemos la grasa paraepiglótica, en donde ya le decimos paraepiglótica porque, bueno, estamos ya mucho más inferior y alcanzamos ahora sí a limitar las cuerdas vocales falsas, que son los pliegues vestibulares, las cuerdas vocales verdaderas, mediales a este, a inferior, los pliegues aritenoepiglóticos que rematan ahora sí en los cartílagos aritenoides, que son los que alcanzamos a observar, y el estudio de imagen es lo mismo, la grasa paraepiglótica, la epiglotis y los pliegues aritenoepiglóticos que llegan hasta el cartílago aritenoides. Posterior a este, el espacio del hipofaringe y lateral a los senos piriformes, también reconociendo la pared posterior de la faringe. ¿Sí? Aún más inferior a esto, seguimos teniendo cartílago tiroides. Ahora, lo que distinguimos ahorita, este corte importante es porque estamos justamente a nivel de las cuerdas vocales verdaderas, las cuales van desde la cara posterior de la escotadura tiroidea o del cartílago tiroides hacia los cartílagos aritenoideos. Y que en este espacio, bueno, además de que tenemos los músculos tiroaritenoideos, encontramos el vértice de los senos piriformes. Importante reconocer que el seno piriforme justamente llega hasta estar a nivel de las cuerdas vocales. Justamente en este punto, los senos piriformes no son visibles para el otorrino. O sea, durante una laringoscopía o durante exploración física ya asistida, los senos piriformes, si bien en mucha de su extensión sí se pueden alcanzar a observar en las regiones superiores, ya el vértice, que es el que se dirige hacia el lateral de la laringe, no se alcanza a ver. Entonces, esto es muy importante saberlo reconocer por imagen porque es la única manera que nosotros vamos a poderle dar información al tratante acerca de si existe alguna patología o no a esta altura o hasta este extremo. Y del hipofaringe, lo que podemos observar a esta altura es que ya estamos observando el espacio postcricoideo, que inferior a este, ahora sí vemos el cartílago cricoides, ahorita vamos a hablar de él, y posterior al cartílago cricoides, la zona de la hipofaringe que le conocemos como zona postcricoidea, que también es importante reconocer como una estructura aparte, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué. A mí me confundía mucho cuando entré a rayos este concepto de que sean estructuras como aisladas, porque no lo son, pero voy a explicar un poquito más al respecto. Entonces, como lo estaba mencionando, la hipofaringe está compuesta por músculos transversales y longitudinales. Los transversales son tres: el constrictor superior, medio y el inferior. Y los longitudinales son varios, dependiendo de dónde van, dónde se insertan, se llaman de distinta manera. Si van del paladar a la faringe, es el palatofaringio. Si van de la trompa hacia la faringe, es el salpingofaringio. Y si van de la poesis estiloides, es el estilofaringio. No tienen mucho pierde. Todos estos músculos están, inervados por el vago, excepto justamente que es el estilofaringio, que es por el glosofaringio, y otro músculo que se llama tensor del velo del paladar, que es por el mandibular, ¿sí? La tercera rama del trigémino. Y bueno, esta conformación que tiene un rafe medio posterior, ¿sí? Que es donde se ancla y se inserta todas las estructuras en la región posterior. Si nosotros lo vemos desde la región posterior, o sea, quitamos ese rafe, podemos observar lo que estábamos mencionando acerca de los recesos que se forman. Y vean cómo inmediato, o sea, es del borde libre superior de la epiglotis, el cartílago aritenoepiglótico, bueno, pliegue aritenoepiglótico, perdón, y lateral a los recesos o los senos piriformes. Muy importante reconocerlos. Brevemente, la irrigación, digo, hay varias arterias que pasan cercanas y obviamente tendrán su aporte. En general, depende de la carótida externa. Existe una faringe ascendente, una tiroidea superior, una tiroidea inferior, múltiples arterias que dan y le proporcionan irrigación a la faringe. Para no entrar tanto en detalle, pasamos al drenaje venoso mejor, en donde igual, si muchas de estas estructuras terminan o drenando hacia adelante, hacia el plexo venoso pterigoideo, aunque en su mayoría llegan a la vena yugular interna. De la inervación, lo que le estaba mencionando de importante de la faringe es que toda está inervada de manera motora y sensitiva por el vago.
Sin embargo, el glosofaringio nos ayuda para la inervación sensitiva de la orofaringe y que en cuanto a cuestiones motoras, el estilo faringio es por el glosofaringio y el tensor del velo del paladar es por el mandibular. Ahora, lo que les quería mencionar más a detalle, los subsitios de la hipofaringe. Ahora, son importantes mencionarlos como subsitios y como estudiarlos por separado porque hay diversas patologías, tanto neoplásicas en su mayoría, que afectan estas estructuras y que desplazan las otras. Y por lo tanto podemos nosotros dar una sugerencia de que las distintas patologías dependan de un sitio o no, dependiendo de dónde vengan y cuáles son las que desplacen, ¿no? Entonces, hablando de los senos piriformes, como les estaba mencionando, es un pliegue mucoso que está localizado en la región posterior y lateral de la hipofaringe, y como toda estructura anatómica, pues tiene límites. Su límite anteromedial es el pliegue aritenoepiglótico, o el extremo posterior lateral del pliegue aritenoepiglótico. Su límite posterior es la pared posterior de la faringe en su extremo lateral, y su vértice se prolonga hacia anterior y hacia inferior, y llega hasta estar lateral a las cuerdas vocales, que en este punto justamente es lo que les mencionaba, que es importante reconocer que existe y que está ahí para dar información al tratante, ya que este es un sitio que no alcanzan a observar por la exploración física asistida. Y el corte coronal es lo mismo, desde el pliegue aritenoepiglótico hacia el lateral y prolongándose hasta la región inferior lateral a las cuerdas vocales verdaderas o los pliegues vocales verdaderos. Muy bien. De la pared faríngea posterior, como estructura aislada, también, y bueno, no está muy complicado, es justamente la mucosa que está en la pared posterior de la faringe. Sin embargo, hay que hacer la distinción en que una vez que, o sea, esto está desde el borde libre superior del cartílago epiglótico hasta que llegamos al nivel del cartílago cricoides. ¿Por qué? Porque una vez que llegamos al nivel del cartílago cricoides, se continúa, vamos a decirlo así, como la zona postcricoidea. La diferencia de la zona postcricoidea es que la zona postcricoidea es todo lo que esté posterior al cartílago cricoides, incluyendo la pared anterior y la pared posterior de la faringe. O sea, tanto anterior como posterior es la zona postcricoidea, todo lo que esté por detrás del cartílago cricoides. Vean la diferencia en donde la pared posterior de la faringe, en general, si estamos hablando de la hipofaringe, pues no tiene nada hacia adelante, sino que abre hacia la laringe o hacia el vestíbulo laringio. Y como hay distintas patologías que se originan tanto de una zona u otra y desplazan las otras, son importantes como mencionarlas como estructuras o estudiarlas aparte. Brevemente de la laringe es una estructura fibrocartilaginosa altamente compleja y muy precisa en el sentido de que son movimientos muy finos que nos ayudan justamente a la tonalidad de la voz y a poder, ya en conjunto con la lengua y con la boca, a ayudarnos para el habla, ¿no? Se extiende o la delimitamos desde el vestíbulo laringio, que lo abarcamos desde el borde libre superior del cartílago epiglótico hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Y está compuesto por cartílagos y ligamentos. Dentro de los cartílagos tenemos cartílagos impares y pares. Comenzando a hablar sobre los cartílagos impares, obviamente el de mayor tamaño, el que siempre reconocemos muy bien, es el cartílago tiroides. El cartílago tiroides está compuesto por dos láminas, una lámina derecha y una lámina izquierda, las cuales tienen un borde superior y un borde inferior. El borde superior de la cartílago tiroideo remata hasta la región anterior en la escotadura tiroidea, y esto forma un ángulo entre las dos láminas. Habitualmente este ángulo se reconoce como de 90 grados en los pacientes masculinos y en las femeninas hasta 120 grados más o menos, que es lo que hace que sea distinto a la anatomía de superficie. Hacia la región posterior, estas láminas se prolongan hacia arriba y hacia abajo como las astas del cartílago tiroides, asta superior y el asta inferior. El asta inferior se une con el yoides a través de ligamentos y el asta inferior se articula con el cartílago cricoides en la articulación cricotiroidea, que ahorita hablaremos mucho más al respecto. Justamente es por la cara lateral o el borde lateral del extremo posterior del cartílago cricoides. El cartílago cricoides entonces es como el primer anillo traqueal, pero si ven tiene una morfología completamente distinta en el sentido de que tiene un arco anterior y está cerrado por su región posterior. Los cartílagos traqueales hay que recordar que tienen forma de C y en la región posterior no tienen pared muscular, entonces no están cerrados, que también nos va a ayudar para reconocerlos por imagen. Y bueno, tiene forma de anillo de sello en donde la región posterior o su lámina cuenta con un borde superior donde se anclan los cartílagos aritenoideos, que ahorita vamos a hablar de ellos,
una cara posterior, en donde tiene una tuberosidad central, y lateral a ellos 2 depresiones, en donde se origina el músculo clínico-aritenoideo, y su cara lateral se articula con la cara medial del asta inferior del cartílago tiroideo, que ya dijimos ahorita, en la articulación cricotiroidea. Esta articulación es importante por movimientos que voy a mencionar más adelante. La epiglotis, como cartílago aislado, tiene forma de hoja de árbol, que su vértice se ancla hacia la escotadura tiroidea por su cara posterior, y su borde libre superior es justamente el que marca la diferencia, o es el límite entre tanto de hipofaringe hacia abajo como de la laringe y entre el vestíbulo laringeo. Los cartílagos aritenoides tienen forma triangular o de sombrero seleccionador de Harry Potter, junto con el corniculado, que es el que lo veremos después, en donde tiene una base que se articula con el borde superior del cartílago cricoides y tiene un vértice superior y una apófisis muscular hacia la región posterior y una apófisis bucal hacia la región anterior. La apófisis bucal justamente es para el ligamento vocal y las cuerdas vocales verdaderas, junto con una depresión que es para el músculo vocal. Y hacia atrás, la apófisis muscular es donde se insertan la gran mayoría de los músculos que tengan que ver con el cartílago aritenoideo y que son los que le permiten hacer movimientos para la aducción o la abducción de las cuerdas vocales. Y bueno, justamente del pliegue vocal hacia anterior, tenemos el ligamento vocal y la apófisis muscular, que es la que de ahí depende el eje de movimiento. En cuanto a ligamentos, bueno, ya hablamos sobre la cuerda vocal verdadera, ¿sí? Que es como una condensación o un aumento de espesor del ligamento que va desde el cricoides al tiroides, o el ligamento cricotiroideo. En su borde libre superior se ensancha y forma la cuerda vocal verdadera. Y también tenemos un ligamento, una membrana cuadrangular, la cual va desde el cartílago epilótico hacia el aritenoides, y que cuando se pliega de mucosa es el pliegue aritenoepilótico que estábamos mencionando en los cortes de TAC previos, ¿no? Y el borde libre inferior de esta membrana cuadrangular es la que forma el pliegue vestibular o la cuerda vocal falsa. ¿Okay? Todo esto, si bien parece medio complejo, no lo es tanto, y es más que nada para que nosotros podamos distinguir o podamos valorar las articulaciones. ¿Okay? Las articulaciones más importantes, que son la cricotiroidea y la cricoaritenoidea. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son las que nos van a permitir distender, abducir y aducir las cuerdas vocales. Ahora, ¿cómo sucede esto? Son movimientos, si ven, el cartílago aritenoide se articula justamente no como en un vértice o no como en un extremo, sino como en su región central de la base por el borde superior del cartílago cricoides. Esto hace que si yo desplazo o se desplaza la apófisis muscular hacia un lado, la apófisis vocal se desplaza hacia el lado contrario. O sea, si yo tracciono de la apófisis vocal hacia medial, de la apófisis muscular, perdón, hacia medial, la apófisis vocal se va a lateral, porque el eje de movimiento está central. Y eso es lo que se ejemplifica, donde tenemos la base central. Si yo tracciono de la apófisis muscular hacia lateral, las cuerdas vocales se juntan entre sí. Y si yo tracciono de la apófisis muscular hacia medial, la apófisis vocal se aleja entre ellas, ¿no? Y en la articulación cricotiroidea, lo que nos funciona es para tensar la cuerda vocal, y que esto tiene que ver con la tonalidad de la voz. Hacia agudos, cuando el cartílago tiroideo se desplaza en sentido inferior y anterior, el ligamento vocal se estira y tenemos tonos más agudos, y cuando se desplaza hacia posterior y superior, se pone menos tensa y los tonos son más graves. Hablando brevemente de los músculos intrínsecos de la laringe, son muy sencillos de estudiar porque se llaman de donde van a donde vienen y listo, o sea, no tienen mucho chiste. Y todos están inervados por el nervio laringio recurrente, que ahorita vamos a hablar de él. Entonces, excepto uno, que es el músculo cricotiroideo. Este músculo cricotiroideo, como su nombre lo menciona, va del cartílago cricoides al cartílago tiroideo. Y justamente este músculo es el que me permite traccionar desde una base del cartílago cricoides, tracciona desde abajo al cartílago tiroideo para desplazarlo en sentido inferior y anterior. Justamente este movimiento que estábamos mencionando es gracias al músculo cricotiroideo. Y justamente este es el único músculo que no está inervado por el nervio laringio recurrente, sino que está inervado por la rama externa del nervio laringio superior. Y es el único músculo que hace eso. El resto
de los músculos, o también como otra particularidad, existe un músculo que es el cricoaritenoideo posterior, que este músculo cricoaritenoideo posterior sí está inervado por el eje recurrente, por eso no hay distinción. Sin embargo, es el único que tracciona de la apófisis muscular en sentido medial. Y por lo tanto es el único músculo que abduce o separa las cuerdas vocales. Si yo quiero tener las cuerdas vocales separadas, el único músculo que se encarga de ese movimiento es el cricoaritenoideo posterior. Que serían como los dos músculos más relevantes para mencionarles ahorita. El resto de los músculos aducen las cuerdas vocales y se llaman de dónde van a dónde vienen, ¿no? Entonces no hay tanto pierde. Entonces, como le mencionaba, el cricotiroideo desplaza el cartílago tiroideo hacia abajo y hasta el interior, y por lo tanto tensa las cuerdas vocales y por lo tanto hace un tono de voz agudo. Cualquier lesión del nervio laringeo superior, su rama externa, hace que el paciente clínicamente no pueda tener un tono agudo de la voz. Y músculo cricoaritenoideo posterior, que es el único que puede juntar, abducir, separar las cuerdas vocales. ¿Okay? Y listo. Entonces, como divisiones anatómicas de la laringe, se divide en 3 espacios. ¿Okay? Supraglótico, glótico y subglótico, ¿no? Todo tiene que ver desde, o sea, con límites anatómicos que se designan para poder más o menos identificar o hacer una relación específica de dónde se está originando cierta patología. Entonces, por ejemplo, lo decimos como supraglotis, glotis y subglotis, ¿no? La supraglotis va desde el vestíbulo laringio, o sea, desde donde comienza, desde el borde libre superior de la epiglotis, hasta las cuerdas vocales, o hasta las cuerdas vocales, ¿verdad? Los pliegues vocales. Y entonces en este espacio se incluyen la epiglotis, el espacio preepiglótico, los cartílagos aritenoideos, los pliegues vestibulares o las cuerdas vocales falsas, los espacios paraglóticos y los pliegues aritenoepiglóticos, como lo estaban viendo en estos distintos cortes de tomografía, el cartílago epiglótico, el espacio preglótico y paraglótico, los pliegues aritenoepiglóticos y los cartílagos aritenoides, hasta los pliegues vestibulares y las cuerdas vocales verdaderas. A nivel de las cuerdas vocales verdaderas, lo conocemos como la región glótica o la glotis, y lo que incluye esta región, pues obviamente es una región muy corta de 1 centímetro, que nos da las cuerdas vocales verdaderas y la comisura anterior y posterior, que son de donde se están anclando la cuerda vocal hacia el margen posterior, la cara posterior del cartílago tiroides, y hacia los cartílagos aritenoides en la región posterior. Justamente, si nos vemos en un corte coronal, pues es a nivel de las cuerdas vocales, ¿no? E inferior a esto, inferior a las cuerdas vocales verdaderas, ahora sí tenemos a la subglotis, que es un espacio también muy pequeño, en donde no hay tantas estructuras, sino que es como un cono elástico que está recubierto de mucosa y está donde está el cartílago, hasta donde termina el cartílago cricoides. Más que nada es importante recalcar porque es como un sitio de transición entre donde sigue siendo laringe antes de ser cartílagos traqueales, antes de ser la tráquea. Entonces, donde tengamos el cartílago cricoides, que si bien está cerrado en la región posterior y por eso reconocemos que no es un cartílago traqueal. Y hacia abajo, hasta donde termine, tenemos el espacio subglótico. Como estructuras anatómicas específicas, ya estamos hablando de la articulación cricotiroidea, que está desplazada por el músculo cricotiroideo, ya lo mencionamos, y que es el único músculo que está inervado por la rama externa de la laringe superior. También, muy importante mencionar que entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides hay un espacio que es el que se permite la entrada justamente del nervio laringeo recurrente, que ahorita vamos a ver su trayecto para la patología de la parálisis bucal, en donde asciende por el surco traqueoesofágico y entra a la cavidad laringea, justamente entre un espacio que está entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides, para proporcionar toda su inervación motora después. Hay regiones que son en común de la hipofaringe con la laringe. Entonces, vale la pena también mencionarlos porque patologías que estén en alguna u otra pueden diseminarse muy sencillamente entre la laringe y la hipofaringe, ¿no? Y estas son la región postcricoidea y los pliegues aritenoepiglóticos, que si bien los hemos estado mencionando durante toda la clase, tanto en laringe como en hipofaringe. Y, bueno, la región postcricoidea, justamente que es la que está en contacto con el cartílago cricoides, pero que está posterior a él y por lo tanto ya lo damos como hipofaringe. Y, por ejemplo, está en esta tomografía en donde podemos observar una gran masa que está como en el espacio postcricoideo hacia la región izquierda,
que desplaza anterior y medial al cartílago cricoides. Entonces podemos reconocerlo como que está en esa región, pero que sí está en muy íntimo contacto y que se puede pasar a ser patología también laringe. Y los pliegues aritano-epiglóticos que justamente están, como son del cartílago epiglótico hasta la aritenoides y cubiertos de mucosa, pues son de la laringe, y hacia la región posterior también forma el límite medial o anteromedial del seno piriforme. Entonces, justamente también se puede pasar a ser patología faríngea, diseminándose por esta contiguidad que tienen entre la laringe y la hipofaringe. Pasando a la patología benigna, después del recordatorio anatómico, tenemos al principio la laringotraqueobronquitis, o también conocida como el CRUP. Es una infección viral más frecuente en pediátricos que afecta la subglotis y la tráquea. En general, desde 6 meses hasta 3 años, con el pico de incidencia justamente al año, ¿no? El estrío respiratorio, la ronquera, perdón, y la tos de perro, o también que le dicen de foca, es datos clínicos característicos. Y que, bueno, obviamente toda esta sospecha tiene que ser clínica, aunque tiene hallazgos por imagen, por ejemplo, por una radiografía simple, en donde, bueno, en esta imagen podemos observar una tráquea o una morfología subglótica normal. Y si la comparamos con esta morfología subglótica, en donde vemos una columna de aire de la tráquea y hacia la región superior, en donde ya encontramos la región subglótica, se adelgaza muy marcadamente como en punta del lápiz. También dice como que de V invertida, o también le dicen como de capilla o de campanario, también creo que por ahí le dicen. Y este estrechamiento más la clínica asociada, pues podemos dar como de algo sugestivos de la laringotraqueobronquitis. En la lateral también nos ayuda muchísimo porque lo que podemos observar, a diferencia de una radiografía normal, es que hay un aumento de la densidad de los tejidos blandos, o sea, hay un aumento del espacio de tejidos blandos, o sea, tenemos más densidad de tejidos blandos normal, y por lo tanto una disminución del diámetro anteroposterior de la región subglótica, y también nos puede ayudar como para ser auxiliar para el diagnóstico, ¿no? Realmente, pues, estas son infecciones virales que se acompañan también, nada más de un control radiográfico para ver que no se cierre por completo y que no tengamos alguna otra complicación más importante. Disculpe, doctor, perdón. Sí, y la extensión del hipofaringe, sí. O sea, que justamente el aumento de la densidad de los tejidos blandos posterior es porque está extendida la hipofaringe, claro. Y bueno, la siguiente entidad es el divertículo de Zenker, que este divertículo es un pseudodivertículo que sucede por pulsión, que resulta que el de hernia, hay una relación de la mucosa a través del triángulo de Killian, que es una debilidad que existe entre dos regiones específicas del músculo constrictor inferior, que es el esfínter cricofaringio y una porción que se llama tirofaringia. Justamente ahí es una debilidad de la pared, que es el triángulo de Killian, y por ahí se puede llegar a generar un divertículo que es muy fácilmente valorado por fluoroscopía, con estudios dinámicos en donde se puede valorar el paso de material de contraste, si bien por toda la vía aerodigestiva, hasta ver cómo se hernia o, bueno, se vaya distinto hacia otra cavidad diverticular que esté en la región posterior y hacia lateral de la faringe, o sea, que se vaya hacia lateral. Se ve mucho mejor en las proyecciones laterales, como de la que podemos observar cómo va pasando el material de contraste y en un estudio dinámico ver que se vaya hacia un saquito que esté inmediatamente posterior al hipofaringe. Habitualmente también esto sucede a nivel de C5, C6, entonces también como referencia vertebral, la podemos tomar como diagnóstico para el divertículo de Zenker. Como quiera, o sea, aunque se ve muy bien por fluoroscopía y ya con eso sería suficiente para diagnosticarlo, digo, está muy sencillo. También lo podemos ver por tomografía computarizada. Y obviamente es muy similar ver una discontinuidad o una formación diverticular de la mucosa de la pared posterior de la faringe que abra hacia la región posterior y que esté separada, como se ve en este corte axial, de la hipofaringe como tal, sino que se vean dos cavidades, una que es el divertículo y la otra que es la hipofaringe como tal. Y en la reconstrucción sagital se ve muy bien cómo se hace una formación diverticular, se sale de su cavidad y forma una cavidadcita ahí aparte. En general, pues no, si no causan muchas molestias, pues no les hacen gran cosa. Sin embargo, pues obviamente pueden acumular ahí comida, pueden acumular líquidos, pueden infectarse y necesitar resección quirúrgica.
Otra entidad que es el laringocele, ¿ok? El laringocele es como el divertículo de Schenker, sin embargo, es una saculación, que eso que ocurre gracias a que de los sáculos laringios se debilita la pared y se forme como una cavidad aparte, una herniación aparte, casi como un divertículo. Em, y bueno, lo dividimos, hay distintos. Normalmente sucede porque hay pacientes con tos crónica o que estén aumentando mucho la presión intraabdominal o la presión intratorácica, que estén tosiendo y que cada vez que tosen aumenta la presión en el sáculo laringio, pueden ir debilitando la pared y formar este laringocele. Pues, les apoyo realmente, no existen condiciones normales, pero no está colapsado. Y eso genera que cuando tienes un incremento de la presión, por ejemplo, los operadores de vídeo o aquellos que entran globos o que utilizan mucha presión dentro de la vía respiratoria, pueden generar que se abran. Una de las condiciones que pueden generar que genere un mecanismo de válvula en ese sitio es precisamente carcinoma celular. Un carcinoma generado en la glotis y que condicione una elevación en esa área hace que tome una configuración en el fenómeno de como una válvula, que entre aire y no salga, entre aire y no salga, y eso genera o el laringocele que llaman interno, y luego cuando pasa la membrana tiroidea, a través del por donde pasan los vasos, ahí forma el mixto, que es el interno y el externo. Pero es una condición que no siempre existe, o sea, es un vestigio embrionario, y que cuando eso ocurre, pues, es susceptible de llenarse de aire o bien de generar presiones en su interior, formando, ya mencionas, en su interior, o el laringocele, que en ocasiones se confunde con un absceso realmente. Otro detalle en lo que mencionamos ahorita, el Schenker siempre va en línea posterior y el Killian es el que va en proyección lateral. Ah, ok, sí, sí, disculpe. Sí, Y es el Killian. Es el sí. no, Sí. gracias. Y bueno, sí, como lo mencionaba el doctor, que se divide en simple cuando son internos o cuando están todavía dentro vamos a decir, de la cavidad laringea. Cuando pasan la membrana tiroidea, se dice interno-externo o también mixto, y que esto puede llegar a extender al espacio submandibular. Y cuando se infecta se conocen como un piolaringocele, ¿no? Como en estos ejemplos de tomografía, en donde podemos observar en la primera imagen un pequeño de ahí, un laringocele inmediatamente el lateral al pliegue aritenoepiglótico y anterior al seno piriforme, sin ninguna otra ocupación ni sin ningún otro contenido, y que todavía pues, se considera interno porque pues, obviamente está dentro de todavía la cavidad laringea. A diferencia de la segunda imagen, como igual tenemos más o menos en la misma topografía, sin embargo se ve cómo se prolonga por la membrana tiroidea hacia la región externa y que justamente esto puede llegar a estar hacia arriba y hacia abajo y hasta el espacio submandibular, ¿no? Y bueno, el siguiente ejemplo, que es, vean cómo tenemos la cavidad, que ya no está llenada solamente por aire, sino que también tiene contenido líquido, que tenemos un realce de la pared, o el de periférico, y que, bueno, ya está desplazando estructuras tanto de la laringe como los pliegues bucales y el ariteno epiglótico en sentido contralateral, haciendo un poco más de efecto de masa y ya como un piolaringocele. Y bueno, como este otro ejemplo es donde un defecto mucho más marcado, en donde tenemos el laringocele interno y el laringocele externo, como también conocido como mixto, y que, bueno, en este caso ya no está ni realzando ni llenado con algún contenido. Pero sí, como mencionaba el doctor, pues obviamente esto puede ser un diagnóstico diferencial muy importante de un absceso submandibular o un absceso del cuello, que obviamente por topografía y por manejo son muy distintos y hay que saberlos distinguir. Como pueden ver, cómo desplazan los tejidos blandos en los adyacentes, generando pues, precisamente como una masa, un fenómeno de más por los tejidos blandos, la retención maxilar, submandibular, del músculo, del esternocleido,
Los trompetistas, cuando generan este tipo de divertículos, son los pues, están en la parte inferior del cuello. Y eso es característico de algunos, no todos, pero algunos que tienen tendencia a tener este vertigio embrionario, y dilatan con él, forman esa actividad que es muy significativa en el cuello. Muchas gracias. Y bueno, vamos del laringocele. La siguiente entidad, que es la parálisis de las cuerdas vocales. La parálisis de las cuerdas vocales obviamente es por una falta de inervación de las mismas y que puede llegar a ser dado por distintas etiologías, como procesos no formativos que compriman el nervio, laringio recurrente, por traumatismos directos, procesos inflamatorios o fibrosis, problemas vasculares, y que dependiendo de dónde esté la patología inicial, pues lo podemos localizar que la etiología sea en distintos lados, ya sea en base de cráneo, cuello, mediastino o ya propiamente interno a la laringe. Esto tiene que ver con la anatomía o el curso del nervio laringio recurrente. El nervio laringio recurrente es una rama del vago, la cual, bueno, el vago desde la base del cráneo, como para irlo mencionando en cualquiera de esos puntos que pudiéramos nosotros tener lesión del vago o lesión específica del laringio recurrente que provoque una parálisis vocal. Desde la base del cráneo, pues el abandono del cráneo a través del agujero yugular. El agujero yugular se divide en anteromedial y posterolateral, en donde el anteromedial pasa el glosofaringio y el seno petroso menor, que es el primer afluente de la vena yugular interna. Y en la región posterolateral, el 10 y el 11, o sea, vago y glosofaringio, y accesorio, y el seno sigmoideo hacia la vena yugular interna. Entonces, justamente el primer sitio como de establecer que pudiera llegar a ser lesionado, referencia anatómica, es en el agujero yugular, cuando abandona el cráneo, cualquiera de los lados. Inferior a esto, bueno, continúa su trayecto dentro de la vaina carotidia y es la estructura que o sea, está la arteria carotídea, ya sea interna o común, dependiendo de qué nivel estemos, con la vena yugular interna y posterior a estas y central encontramos al nervio vago en todo su descenso por el cuello, está posterior y dentro de la vaina carotidia, hasta llegar a la base del cuello y el mediastino superior, en donde del lado derecho, el nervio vago del lado derecho, cuando pasa cercano a la subclavia, emite el nervio laringio recurrente y justamente por eso el nombre de recurrente, porque ya que hace una curva por abajo de la subclavia del lado derecho para seguir ascendiendo o a recurrir hacia la laringe. Y del lado izquierdo, el nervio vago emite el laringio recurrente y hace una curva por abajo del callado de la aorta, ¿no? Una vez que hacen esta curva, sí. El laringio recurrente baja y lo sobre el callado aórtico y regresa al proceso traqueosofágico. En los dos lados lo hace igual, pero de hecho, cambia cuando es una anomalía de la vena interna, la arteria subclavia. No, ahí no tiene recurrencia porque finalmente no está la arteria, ¿no? Yeah. Pero sí pasa por delante y regresa al proceso. Ok, sí, o sea, el nervio vago pasa por delante junto con el laringio recurrente y ahora sí recurre dando curva por la subclavia y por el callado, como lo menciona el doctor, y ahora sí ascienden por el surco traqueosofágico, uno de cada lado. Entonces, justamente si nosotros vamos siguiendo la tráquea y el esófago hacia arriba, todo lo que esté justo el espacio entre la tráquea y el esófago, podemos encontrar de manera topográfica el nervio recurrente. Obviamente, muchas veces, como es un nervio pequeño, pues no lo vamos a ver como tal, como una hipodensidad o hay algo marcado, pero sabemos que por ahí está cursando y por lo tanto cualquier entidad o patología que esté afectando estos sitios de todo su trayecto, nos podrá explicar si encontramos una anomalía ya en las cuerdas vocales. Entonces, una valoración de las cuerdas vocales de manera normal es que durante los movimientos de tanto inspiración, respiración normal o ventilación normal, estén permeables para permitir el paso de aire y que durante la fonación o durante otras maniobras como Valsalva se puedan cerrar, ¿no? Entonces, durante una valoración normal, para realmente visualizarlas bien, hay que hacer recortes oblicuos al eje de la laringe y de las cuerdas vocales para poder observarla bien y como les había mencionado, como también tenemos a los senos piriformes ahí posterior y laterales a ellas.
En este caso, pues un poco más juntas en la línea media y en el siguiente corte, pues un poquito más separados estos pliegues, ¿no? También depende mucho de la respiración al momento del paciente. Si le pedimos que esté respirando o inhalando durante la adquisición del estudio, pues obviamente van a estar un poco más separadas, a diferencia que si le pedimos una fonación o si le pedimos una valsalva, que justamente es a lo que el siguiente punto que queremos llegar, que cómo hacer el diagnóstico o cómo ver los hallazgos por imagen de una parálisis vocal. Pues bueno, hay distintos hallazgos, dentro de los cuales tenemos cuando existe una dilatación del seno piriforme del lado que esté paralizado, una dilatación del ventrículo laringio del lado del afectado. También podemos tener como hallazgo una rotación medial, engrosamiento del pliegue aritenoepiglótico y la medialización de la cuerda vocal afectada. Esto es cuando nosotros, o sea, no se solicitó alguna maniobra como tal. ¿Por qué? Porque ahorita cambia cuando estamos haciendo una evaluación un poquito más dinámica. Ahorita les voy a mencionar un poquito más al respecto. Saben que cuando solicitan un estudio de cuello, intenta como una respiración tranquila, y cuando tienes una respiración tranquila, obviamente la laringe está ubicada en abierta, es decir, las agujas vocales de los auriculares están separadas, porque en la inspiración y expiración se mantienen separadas. Cuando tú le solicitas que sostenga la respiración, que es la maniobra que hacemos, por ejemplo, para hacer un tórax o hacer algunos otros estudios, normalmente esto condiciona la laringe. Y nosotros, al sostener la respiración, tratamos de temores y de las cuerdas vocales y perdemos la visualización de la laringe cuando estamos evaluando un paciente de cuello. Al verla separada, sabemos que la laringe está normal, que no tiene una apariencia o una parálisis, que es lo que le va a comentar Pedro acerca de la parálisis. Pero sin embargo, cuando lo vemos junto, es que el paciente tiene la respiración. Si nosotros tenemos una respiración, en ese momento se cierra la boca. En este caso, es la respiración normal y en este caso está sosteniendo la respiración parcialmente ahí, pero no está sosteniendo y eso hace que se cierre la nariz. Y nosotros con esa maniobra perdemos la oportunidad de diagnosticar una parálisis de la respiración prácticamente en un paciente que no un cuello. Y pues ya todos los síntomas, desde base de cráneo hasta el sexual, tenemos sitios donde puede estar la lesión. Entonces, esa parte tenemos que tenerla bien documentada ante el estudio mencionar que tengo una respiración tranquila para saber que si es derecha o es izquierda, la pared. Y así de ahí partir para irse a que más extraño, a nivel del tiroides, a nivel de la laringe o a nivel del medio espino, dónde está la pared o dónde está ocurriendo una alteración anatómica. Bueno, justamente, o sea, de los ejemplos que podemos, o sea, que podemos mencionar, cómo, o sea, estos dos pacientes son normales, o sea, no tienen ninguna patología asociada de cuerda vocal. Sin embargo, la distinción entre que una cavidad laringea que está permeable versus una que está cerrada, justamente en estudios de tórax o estudios que les pedimos al paciente que mantenga el aire, o sea, que respire profundo y luego que mantenga el aire, como lo pedimos para los tórax. Esto hace que las cuerdas vocales, para que no permitir el paso del aire, se cierren, y no necesariamente significa que estén patológicos o algo, sino que justamente es el movimiento normal que tienen. Y cuando se pide que, que esté con ventilación normal durante la adquisición del estudio, pues obviamente lo vemos permeable para permitir este paso de la respiración normal. A diferencia que, por ejemplo, ahora sí casos patológicos en donde en esta tomografía, cortes axiales y coronal, dentro de los hallazgos tenemos el engrosamiento del pliegue aritenoepiglótico, que es lo que les mencionaba como un hallazgo que podemos tener en la parálisis de cuerda vocal, el engrosamiento del pliegue aritenoepiglótico y la dilatación o la distensión del seno piriforme también de ese mismo lado. Además de que se medializa la cuerda vocal y que hay una dilatación también del ventrículo laringio, que, bueno, en cuanto a los movimientos de la cuerda vocal, en este caso, por ejemplo, la que está patológica
es la cuerda del lado derecho. ¿Qué es lo que hace? Que aquí se le pide al paciente que tenga una respiración, entonces la que es los movimientos de abducción de la cuerda bucal, y la que sí se mueve, que es la que sí se abduce y se separa, es la sana, y la que se encuentra sobre la línea media es la que se está, o sea, la que no se está moviendo porque está paralizada por una lesión de nervio laringio recurrente. Entonces, incluso puede llegar a bombar o tener forma convexa, compensatoria, y que es lo que nos dé esta apariencia por imagen. Y bueno, en cuanto a cambios de otras patologías benignas, como los cambios por radiación, podemos tener mucositis, podemos tener edema de tejidos blandos, fibrosis, y también podemos observar osteocondroradionecrosis. Esto es bien importante porque, bueno, obviamente aquí en nuestro centro también vemos mucho paciente con seguimiento oncológico que ha recibido múltiples radioterapias en la región de la laringe y que además también vienen muchos con cánulas así, traqueales para mantener la vía aérea permeable. Y lo que podemos observar en este tipo de casos, bueno, en este caso, por ejemplo, el deltoides, que está completamente así erosionado, que tiene lesiones ahí que están expandiéndolo, y que no es necesariamente, o sea, no asustarse o pensar que sea una metástasis expansiva o lítica, sino que son cambios, el antecedente de la radioterapia es muy importante para poderlo distinguir. Y obviamente son pacientes, como tienen muchos controles previos, ir viendo los cambios que tengan conforme a su tratamiento para los diagnósticos de osteonecrosis. Tejido fibrótico adyacente, que también estos pacientes al momento de tener su resección quirúrgica o sus radioterapias, todo el tejido se va a ver edematizado, va a probablemente comprimir la línea media, comprimir la vía aérea y que pierda ahí mucho la arquitectura, o pierda ahí la forma, asociado al edema y asociado a procesos de inflamación, como lo podemos observar en estas resonancias magnéticas, en T2, en donde, por ejemplo, aquí en el posterior a la lengua, en toda la faringe, de hecho, tanto nasofaringe como orofaringe y laringofaringe, tenemos cambios de la intensidad muy marcados de toda la mucosa, que son cambios meramente postradiación en un paciente que tenga antecedente de este tipo de tratamientos. Si regresa a esa Sí, doctor. imagen previa, Ah, disculpe. es la mucositis y obviamente los cambios por radiación generados. Fíjense ustedes cómo el tejido pulposo o el tejido, la matriz condral es sustituida cuando tiene un tipo de grasa, es sustituida por la condronefrosis o los cambios por radiación. Entonces, esto también obliga. Pero siempre uno habla mucho de la intensidad de los cartílagos y nos permite ver la extensión de la enfermedad. Pero aquí, por ejemplo, pues con mucha linfocitos y aumento del volumen de las estructuras laringeas con afección de la mucosa del punto de suspensión por los cambios por reversión. Pero siempre hay T1, ayuda mucho para ver la estructura ósea y la matriz condral. Siempre tengan un T1 sin saturación de grasa. Muchas gracias, doctor. Y bueno, como siguiente entidad, y ya por último, la tuberculosis. La tuberculosis, bueno, es importante mencionarla ya que como genera un aumento de volumen, puede llegar a ser confundida con patología neoplásica. Y bueno, ¿cómo lo podemos distinguir o cuáles son los hallazgos? Es cuando tenemos un engrosamiento mucoso que sea simétrico, ya sea simétrico o asimétrico, circunferencial y difuso, que puede afectar tanto a la glotis como a la supraglotis. Es mucho más común que sea supraglótico, y de los sitios más comunes son el margen libre de la epiglotis, justo el borde libre superior, y las cuerdas vocales falsas y verdaderas. El signo característico de la tuberculosis laringea es que hay una integridad del cartílago laringio con ausencia de la destrucción o esclerosis. O sea, si nosotros vemos que los cartílagos laringeos están íntegros, podemos decir, podemos orientarnos más a que sea un proceso infeccioso por tuberculosis a que sea patología neoplásica, ya que los tumores obviamente van a generar un poquito más de destrucción, esclerosis y ya deformidad y de los cartílagos laringeos asociados. También, obviamente, valorar los espacios grasos preepilóticos y paralaringios, porque, bueno, en la tuberculosis estos van a estar preservados y en los procesos neoplásicos pues, invaden hacia todos lados y son un poco más infiltrativos y lo podemos diferenciar de esa manera. Entonces, por ejemplo, en esta tomografía en corte axial, vemos un engrosamiento circunferencial y difuso de ambos
pliegues aritanoepiglóticos y de las cuerdas vocales, que en el corte coronal se ve mucho como masa, nada más que obviamente son bilaterales, está simétrico, y que si nosotros hacemos la valoración, podemos observar que los cartílagos laringeos están preservados, que no están con un proceso de destrucción, no parece que tengan esclerosis, y que obviamente si el paciente tiene una tomografía de tórax con estos hallazgos, pues también te ayuda mucho a orientarte para el diagnóstico. Y bueno, obviamente que nosotros cuando tomamos una tomografía de cuello también observamos llegamos hasta la carina y por lo tanto podemos valorar el parenquima pulmonar. Si no, como quiera, los hallazgos de la integridad de los cartílagos y que sea más supraglótico, pliegues aritanoepiglóticos y que los espacios grasos estén preservados, ayuda mucho para hacer la diferencia entre una patología neoplásica a la tuberculosis, aunque muchas de las veces, pues sí, son diagnósticos un poco más difíciles. Sin embargo, incidencia de la enfermedad y el número muy alto de pacientes con enfermedades crónicas que generan una comorbilidad secundaria, es un diagnóstico diferencial que debemos incluir siempre en el diagnóstico diferencial del carcinoma de laringe. Entonces, es importante tenerlo presente, aunque no es lo más frecuente, pero sí condiciones, pues, sí, justamente algo que yo creo que fue muy importante. El amiloidosis, el otro diagnóstico diferencial que puede encontrar, y pues tenemos demasiados pacientes con enfermedades degenerativas como la diabetes, el problema renales y demás, que pueden tener cambios de amiloidosis en las estructuras laringes. Gracias, doctor. Y bueno, ya por último, vamos a hablar rápidamente sobre las maniobras dinámicas que nos ayudan a valorar la hipofaringe y faringe y laringe. Que bueno, el objetivo de hacer estas maniobras pues es poder tener una localización precisa de las lesiones y poder ver hacia dónde se extienden. Que bien, como mencionaba el doctor ahorita, y pasa mucho ahí en la estación, el propósito del estudio de imagen de cuello contrastado no es para valorar o para hacer un diagnóstico preciso histopatológico de alguna lesión, sino para ver hasta dónde se está extendiendo y qué es lo que está abarcando, porque eso cambia su estadio clínico y su manejo y por lo tanto qué es lo que va a pasar con el paciente. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. La valsalva modificada, la fonación, cachetes inflados, boca abierta. Comenzando con la valsalva modificada, su indicación es cuando te queremos valorar la hipofaringe y la nasofaringe y distender los espacios aéreos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se le pide al paciente? Es que tenga una expiración forzada contra unos labios y una nariz cerrada. Se le pide al paciente que con la mano se ocluya ambas narinas o fosas nasales, de que tenga la boca cerrada y que haga una expiración, como cuando se quiere destapar lo que comúnmente se le conoce como que se quieran destapar los oídos. Y esto va a hacer que se extiendan los senos piriformes y el vestíbulo laringio, que son las zonas que les estaba mencionando, como que si de repente estamos viendo asimetrías en los cortes así normales a nivel de la laringe y de la hipofaringe, donde si ven esos dos senos piriformes, pues no están simétricos, ¿no? Al momento de pedir una valsalva, ambos senos piriformes se distienden y se pueden valorar simétricos y de mejor manera, para no andar confundiendo que estén asimétricos. Muchas veces los diagnósticos de las patologías de la laringe, lo que más es como que lo que nos chismea que haya algo en esa región es que estén asimétricos. Y algunas de las veces la asimetría es nada más por una respiración anormal o porque ahí no se movió de manera adecuada, que cuando hace una valsalva se modifica por completo y ya no tenemos, o sea, evitamos hacer sobrediagnósticos de asimetrías, ¿no? Justamente, y pasa lo mismo con los cortes coronales. Tenemos asimetrías o no están bien distendidos los senos piriformes, podemos pedir una valsalva modificada para justamente distenderlos bien y poder separar las mucosas y ver de si en algún momento viene alguna patología de un lado a otro. Sirve para los senos piriformes y también sirve para la nasofaringe, que para poder separar la entrada de la trompa de Eustaquio o del oído medio y la fosita de Rosenmüller. De la fonación, también tenemos como inspiradas y expiradas. Y como estamos pidiendo fonación, obviamente lo que estamos valorando es el movimiento de las cuerdas vocales. Entonces, justamente si queremos valorar el movimiento de las cuerdas vocales y la extensión local de algún tumor de cuerda vocal, también podemos indicar estas maniobras de fonación.
Aquí se le pide al paciente que haga como cuando está asustado o justamente cuando se esté adquiriendo el estudio, en coordinación ahí con el técnico y la bocina ahí dentro de la tomografía, que tome aire diciendo la letra I como si estuviera asustado durante 10 segundos para poder hacer la adquisición de la imagen. ¿Qué es lo que va a resultar esto? Que hay una tensión y aducción de las cuerdas vocales, que los ventrículos laringos se llenen de aire y que hay una separación de las cuerdas vocales verdaderas de las falsas. Como en estas tomografías, en donde al pedir la maniobra de fonación, podemos ver que hay movimientos de ambas cuerdas vocales y sirve mucho para ver si las asimetrías que tenemos o si hay alguna lesión ahí asociada, ver si está abarcando la cuerda vocal o si está, como muchas veces están tan pegadas o están tan confundidas el tejido blando, puede parecer que sea de un lado o que sea del otro. Y de I hasta el 70, de poner el lápiz, es el borde libre y ver si está afecto o no en el tejido. Y eso te ayuda bastante para hacer la evaluación de los pacientes. También te permite ver mejor para la laringe en las filtraciones y haya extensión de la lesión hacia el graso para la laringe a los lados y el mi corte coronal generalmente es bastante útil utilizando esa maniobra. perfecto. Los cachetes inflados, que pues su nombre lo explica, es un poco más sencillo, es muchas veces también para localizar la extensión de lesiones que tengamos en la cavidad oral, tanto en carrillo como también gingival, cercano a los dientes y separar lo que sea de carrillo, que sea de cachete como tal, hacia lo que sea de lengua o de cavidad oral o de piso de la boca. También se recomienda que la lengua esté separada, o sea, que no la estén pegando al paladar y que esté un poquito más, o sea, como que flotando entre las estructuras para poder también distinguirla. Y pues separa todas las estructuras de la cavidad oral, tanto mucosa bucal como gingival, los labios en la hendidura del vestíbulo y la mucosa y la piel de los carrillos de la arcada dental, ¿no? De hecho, justamente esta semana tuvimos un caso en donde se pidió los cachetes inflados para una tumoración que existía también desde su mandibular y base de ahí por la mandíbula y que estaba muy en conjunto y muy pegado hacia la región mucosa de gingival en la región inferior. No es una maniobra para la faringe, realmente esto en cavidad oral. Eso es bueno recordarla, pero sin embargo, tomen en cuenta, particularmente para los del primer año, estas lesiones, estas maniobras que se utilizan para evaluar lesiones en los diferentes sitios, son realizadas de acuerdo a la exploración física y al interrogatorio. Es decir, si lo hacen previo, cuando están en el interrogatorio y que van a hacer la tomografía, te indican en la máquina y eso hace que tengamos un mejor resultado porque podemos ver lesiones que son muy pequeñas que de otra manera podríamos no haberlas visto en los recesos, que es el superior e inferior, quínquivo vestibular o quínquivo, incluso quínquivo lingual, que puede ayudarnos bastante para evaluar la encía medial y la diferencia y los vestíbulos, tanto arriba como abajo. Entonces, es bastante útil en esta área, pero el comando de todas las maniobras debe ser de acuerdo a la exploración física. ¿Qué están buscando? Están buscando los faringes, están buscando la pitofaringe, están buscando la porción postcricoidea, o de hecho quieren ver la estructura faringe. Entonces ahí ustedes determinan cuál es la maniobra más apropiada y la que distingue mejor los piriformes, la nasofaringe y la porción postcricoidea, pues es la valsalva modificada, que si ustedes la ponen de entrada, hace que tengas de entrada toda la información del doctor. Pero no lo podemos hacer a todos los pacientes,
que no todos los pacientes ubican la lesión, a veces no tienen ni endoscopía. Entonces tenemos que hacer un poco de interrogatorio para poder lograr tener el mejor estudio para el paciente. Y ya, bueno, por último, el que tampoco, bueno, que es de otro, como la última maniobra, la boca abierta, que es para valorar cavidad oral y lengua, y también, bueno, obviamente también sí puede acompañarse de la lengua de fuera, ¿no? Que es para separar las estructuras de la lengua y de la cavidad oral del resto. Y esto también ayuda mucho porque, bueno, la arcada dental y la base del cráneo y todo, bueno, en general, cualquier hueso puede generar artefacto de endurecimiento de rayo, que además de que hay pacientes con procedimientos de ortodoncia o cualquier artefacto metálico que pueda afectar la visualización de las estructuras del piso de la boca, de la lengua, de las estructuras aledañas, y abrir la boca hace que se separe y la podamos valorar mejor, ¿no? Como por ejemplo en estos casos que, bueno, en esta arcada dental con mucho artefacto metálico, ahí probablemente no podemos valorar la lengua de manera adecuada. Se pide que abra la boca y justamente y que saque la lengua y ya esto me separa el artefacto, el endurecimiento de rayo, y se puede ver lesiones que tenga ahí hacia el vértice de la lengua. Y bueno, ya por mi parte sería todo. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Preguntas, comentarios. Todo este paso cautivador de anatomía y de muy bien, Gabriel. Una buena revisión de toda la patología y muchas gracias. Gracias.